Los derechos colectivos son todos aquellos derechos que adquiere un individuo por formar parte de un grupo de personas. Se resume como los beneficios compartidos que tiene una persona en relación a un grupo social, con el fin de hacer uso y proteger los bienes compartidos, intereses e identidad de la comunidad. Los derechos de los pueblos indígenas en la actualidad definitivamente que no se cumplen por una serie de razones. Siempre nuestra raza indígena ha sido objeto de marginación, siempre se le ha visto con menosprecio y tanto valor tienen ellos, tanto derecho tienen ellos como cualquier otro ser humano. Es algo que viene desde épocas remotas, el racismo en nuestro país, desgraciadamente todavía continúa. A veces el racismo es precisamente por la raza indígena, por la estirpe social, por la pobreza, por religión también, la marginación, y también por cuestiones políticas siempre se ha marginado a nuestra raza indígena. Mientras eso continúe, definitivamente todo va a ser letra muerta, todo va a quedar en papel y tinta, y de ahí no va a pasar. Por lo tanto, tenemos que hacer conciencia en nuestra gente, en las nuevas generaciones, para no marginar a nuestros hermanos indígenas solo por el hecho de ser indígenas, solo por ser campesinos que labran la tierra. Y recordemos que dentro de estas personas hay gente que ha sido una lumbrera, que ha tenido grandes logros en el ámbito profesional, humanístico, educativo y tantas otras áreas que componen el pensamiento y el saber humano. Repito, mientras eso suceda no va a haber una igualdad. La mujer se ve palpablemente, se le hace a un lado, y son pocas las mujeres indígenas que logran escalar puestos de alta jerarquía. Muy pocas tienen acceso a una universidad, por ejemplo, y citaríamos otra serie de ejemplos donde la mujer también es marginada de diversa índole. Queremos entonces apelar a quienes tienen a su cargo estos temas de gran importancia para nuestro país, para que no veamos a los pueblos indígenas, no solo de Guatemala, sino de América, como un lastre social, como una carga que tenemos que soportar. No es así, definitivamente que no. Tenemos que darle su lugar. Cuando les demos su lugar, sus derechos, entonces la cosa va a ser diferente. Derechos colectivos son derechos cuyo sujeto no es un individuo, sino un conjunto colectivo o grupo social. Mediante estos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de los pueblos indígenas. Los derechos colectivos son derechos esenciales para dichos pueblos. Sus miembros también son titulares de derechos fundamentales a título individual. En dicho sentido, los integrantes de pueblos indígenas gozarán en principio de todos sus derechos fundamentales y de carácter individual, que la Constitución les reconoce y garantiza. Podemos mencionar que los derechos del individuo no pueden quedar en ser únicamente nominales. Por ello, debe ser capaz de ejercerlos y reclamarlos ante la colectividad y ante el Estado. La evolución de figuras jurídicas tendiente a la protección de los derechos civiles y políticos ha llegado a un grado de consolidación asequible y aceptable. Sin embargo, en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales, es el desarrollo de figuras jurídicas. A su ejercicio y protección es incipiente.
En Guatemala, la Constitución Política de la República ha concedido la figura del Procurador de los Derechos Humanos como un comisionado del Congreso de la República con el amplio fin de la defensa de los derechos fundamentales de las personas, con el objeto de orientar su función de las normas relacionadas. Les han atribuido de manera exclusiva la función de velar por los intereses difusos de la colectividad. Los derechos colectivos son parte de los llamados derechos de tercera generación, cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior a los de los derechos civiles y políticos, que son de la primera generación, y a los de los derechos económicos, sociales y culturales de la segunda generación. Algunos derechos de la tercera generación son el desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un ambiente sano, los de los derechos de los pueblos indígenas y los de los consumidores. Estos derechos se verán complementados y ampliados en virtud del reconocimiento y desarrollo que sobre los mismos existe en el derecho internacional en el marco de las normas sobre derechos humanos, particularmente la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Crisis de Estado de Derecho. Primero hablaremos qué es Estado. El Estado es la organización jurídica y política de una sociedad asentada en un territorio, ejercida por un poder soberano originario que nace del pueblo y para el pueblo, el cual es ejercido por un conjunto de órganos con las limitaciones y responsabilidades establecidas por la Constitución y sus leyes. El Estado es el creador de derecho y está sometido a él para que se realice justicia. ¿Qué es Estado de Derecho? Estado de Derecho es el sometimiento de las personas y los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Los poderes que son otorgados son limitados. Todos son regulados por sus leyes. El Estado de Derecho vela por las conductas sociales, regulan y garantizan los derechos fundamentales de las personas, creando órganos públicos y evitando la concentración del poder en uno solo. Estos poderes en Guatemala son organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. El Estado de Derecho está basado en el funcionamiento correcto de los derechos fundamentales de la persona, la limitación jurídica del poder, la lucha contra la arbitrariedad, la división de los poderes, la defensa de los derechos subjetivos. La crisis de Estado de Derecho es todo lo contrario a lo que ya se mencionó. El mal procedimiento de personas con cargos estatales, no mantener un orden social, no poder asegurar la convivencia social, el no establecer medios para el desarrollo tanto cultural, político y económico, y la solidaridad dentro de la sociedad, aunque sus leyes estén establecidas para ello. En el Poder Legislativo podemos ver que se encuentra en crisis, no cuenta con personal idónea y calificadas, la falta de claridad y de rigor técnico-jurídico en la elaboración y sanción de las leyes, conspira contra el goce y ejercicio de los derechos, al igual que las constantes modificaciones, porque conduce a la inseguridad jurídica y ante la inestabilidad del ordenamiento jurídico, cuando éste debe de ser un cuerpo vivo de personas comprometidas políticamente con el ciudadano porque son la voz del pueblo. En el Poder Judicial, el funcionamiento de este es un parámetro tradicional de dignificación y de inexistencia del Estado de Derecho. Evidencia la eficacia del sistema estatal de derechos y garantías ciudadanas. El mal funcionamiento de este genera gastos económicos a nuestro país.
Hablando del poder ejecutivo, la mala administración de un gobierno genera una crisis de Estado de Derecho. La interculturalidad como solución es la actitud que, partiendo del respeto por las culturas diferentes, busca y practica el diálogo desde la igualdad, dejando por un lado el desprecio, y tiene una visión crítica de todas las culturas, también de la propia. Se trata de crear conjuntamente un nuevo espacio, aún inexistente, regido por nuevas normas nacidas de la negociación y de la creatividad conjunta, y consiguientemente que políticas pedagógicas, qué organizaciones docentes, qué metodologías pueden concurrir al logro de soluciones justas y adecuadas. Mendoza y Yanes manifiestan que la interculturalidad es diálogo de culturas, es diálogo de saber, es convivencia armónica entre pueblos y culturas, es poder ejercer plenamente los derechos que tienen los pueblos de sus conocimientos ancestrales y contar con sistemas de adecuación diferenciada. Es decir, la interculturalidad es una solución para los pueblos indígenas que se puede aplicar por el diálogo. Está en practicar el diálogo verdadero, lo que implica hacer personas con diferentes culturas. Pero un diálogo verdadero implica hacer uso de los tipos de conocimientos, aceptar diferentes percepciones para comprender los conceptos y hechos propios de cada cultura. Trabajar la cosmovisión de los pueblos, manejar los principios, los valores y las creencias de las culturas. Y para esto primeramente hay que trabajar la propia cultura, el propio conocimiento para llegar a comprender otros conocimientos y aprender otro idioma. Para concluir, se podría decir que la interculturalidad es un planteamiento plurista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores culturalmente diferenciados en contexto del Estado democrático y participativo, lo que determinaría la interacción entre un conglomerado de grupos culturales que se identifican a sí mismos como diferentes, es decir, podría tratarse de una interacción positiva o negativa. Anak Evelyn makem ses haan rahaan kamor churu hak serok sirah kahu ciris rah kana ciris kacat makana jola ke maka kana como kwai hon kahu kicha se in Guatemala chanje kamini awli ama ciris na akh chal jo ke ciris kana akh khuni hu chal kwai ale na akh kwan se cementerio akchang ak changay kah kyan jadi kyan aka rahli likam gok nandao si tres una masacre bajo los intereses de los grandes terratenientes de la zona del Polo Chic. Por eso para nosotros la conmemoración de la masacre de Panzós es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de resistencia. Lo que te decía, a pesar de la masacre, ¿verdad?, de las guerras que han vivido a estas personas, a estas familias que han tenido las tierras históricamente, aún así continúan clamando que sean devuelto de esas tierras. ¿Qué es el despojo? El despojo es una política criminal de extractivismo desmesurado que da como resultado la muerte y miseria de todo tipo de forma de vida, humana, animal o vegetal, de forma individual o colectiva, y esta se representa en dos instituciones
los monopolios y las industrias. Es en el año 1524 cuando se inicia la política de saqueo en Guatemala con la llegada de la peste española, que era presidida por ladrones y sexoservidoras que fueron lanzados a morir al mar por la monarquía española, encabezados por un asesino genocida, don Pedro de Alvarado. Y no es hasta en el año 1821, un 15 de septiembre, que esta política de saqueo es encabezada por los gobiernos corruptos de Guatemala, que eran conformados en ese momento por un clero sin evangelio, militares asesinos y 22 familias oligarcas que se apropiaron de las tierras de los indígenas y los mandaron a morir como esclavos y también como animales de carga para que construyeran las principales rutas de telecomunicaciones y también para que construyeran las principales rutas de tránsito del país, es decir, puertos, aeropuertos, telefonías, telégrafos, carreteras, entre muchas otras cosas más. Es decir, el indígena es quien hizo las ciudades sin goce de salario y casi que condenado, como en la antigua Grecia por las aristocracias, a que sus hijos, por ser ellos esclavos, al nacer fueran esclavos por nacimiento. Posteriormente de estos pueblos hay una parte que esta oligarquía manda a las selvas y a las montañas porque les quitan sus tierras, los desplazan de la costa sur donde se mantiene hasta hoy en día la mayor cantidad de monopolios, y aún en esas selvas y montañas en el año 1958 con la llegada del presidente Idígoras Fuentes inicia una política de represión sanguinaria que no solo hacen que los indígenas vayan a las selvas y montañas a hacer pueblo, sino que estando ahí en el periodo del presidente Idígoras Fuentes se dan cuenta de que en esas selvas y montañas habían materiales preciosos como la minería, productos como el petróleo y fuentes de energía como los ríos, y ahora sacan a esos pueblos indígenas que fueron desplazados de sus tierras originales, de esas selvas y montañas, para apropiarse de esta riqueza que es lo que estuvo detrás del conflicto armado, para posteriormente mandarlos a morir a basureros y barrancos. Esa ha sido la historia de Guatemala en cuanto a los pueblos indígenas, sus desplazamientos, el saqueo y la política de despojo que se ha practicado durante más de 500 años. La evolución histórica del despojo, desde un punto de vista ancestral maya, vemos que la historia de Guatemala es una historia de invasión, de poder y de despojo, siendo el primer despojo el de la colonia española. El segundo despojo fue el de la explotación del café en la Reforma Liberal de 1871. El tercer despojo es de la explotación de recursos del corredor biológico mesoamericano. El despojo tiene un proceso de consolidación y para consolidar estos despojos se da a través del establecimiento de poder en base a una justificación ideológica, una fuerza militar y una imposición de un sistema económico, social, cultural y jurídico. En este caso, en el primer despojo podemos ver que se implementó la estructura de una ideología cristiana, donde nos implementaban que a través del cristianismo ellos tenían todo el derecho de venir y explotarnos como fuera su gusto. Luego en la reforma liberal vemos que vino un cambio, un nuevo despojo que se vuelve a consolidar, un establecimiento de un sistema social, económico, político y militar. Estos despojos no significan un cambio, sino que solo se suman a las estructuras que ya existían con anterioridad. Con cada despojo se producía un proceso de lucha constante para poder cambiar esto. En el primer despojo, los criollos despojaron a los indígenas y se consolidaron como propietarios de las tierras. Mientras que los indígenas y los esclavos que los españoles traían de África eran utilizados para la mano de obra para producir con la excusa de la evangelización y la cristianización.
vemos que los despojos tienen una justificación ideológica. Para la invasión española, ellos venían con el propósito de la evangelización. Tenían la fuerza militar, asimismo impusieron una estructura jurídica como lo fue la ley india, que era la que regía dentro de la colonia, donde establecían el repartimiento de la encomienda y el repartimiento de territorios y la encomienda de la población. Hablemos sobre el despojo durante la conquista y la colonización. El despojo se ejecutó de forma violenta. Comenzó a desarrollarse cuando las comunidades fueron arrancadas de sus tierras después de la destrucción de sus viviendas, porque prácticamente se exterminó su memoria histórica, obligándoseles a vivir bajo nuevas circunstancias. Su papel en la sociedad fue distinto, reducido a la esclavitud y a la servidumbre. El despojo de las tierras indígenas en Guatemala, basada en la historia, se dieron principalmente 3 periodos. Uno de ellos es la conquista y la colonia española, en donde el pueblo fue despojado, asesinado y esclavizado de sus tierras para la extracción de oro y productos necesarios para el enriquecimiento de la corona. El despojo de las tierras de los indígenas en Guatemala, basado en la historia, se dieron principalmente 3 periodos. Uno de ellos es la conquista y la colonia española, en donde el pueblo fue asesinado, esclavizado y despojado de sus tierras para la extracción de oro y productos necesarios para el enriquecimiento de la corona. El segundo fue la Revolución Liberal, iniciada en 1871 con la Reforma Liberal. El general Justo Rufino Barrios logró reformas políticas y económicas en beneficio para los ladinos y despojó de sus tierras a los indígenas para el cultivo del café, tierras que fueron repartidas a los alemanes, quienes fueron invitados al país para mezclarse con la población local y así mejorar la raza. Junto a las tierras también se estableció el repartimiento de los indígenas. En este contexto se institucionaliza el Ejército de Guatemala, quien tuvo a su cargo el resguardo de la oligarquía. El tercero fue el periodo de las dictaduras militares, después del año 1954. A partir de allí, el ejército juega nuevamente un papel importante para el establecimiento del orden social, viéndose una jornada de gobierno de facto, conformado por triunviratos militares, el general Ríos Montt, Horacio Maldonado y el coronel Gordillo Martínez. Como consecuencia, en 1960 se dan los primeros levantamientos armados en el oriente del país y se inicia la guerra interna de Guatemala, la cual fue denominada como conflicto armado interno, para bajar el perfil de la lucha y de sus estrategias. Incluso su ubicación geográfica cambió, que en la década de los 70 se traslada al centro y al occidente del país. Hablando del periodo de Justo Rufino Barrios, corresponde mencionar que en el año de 1873, ésta llega al poder en sucesión de Miguel García Granados. Posteriormente fue electo una segunda vez en el año de 1879. Su segundo gobierno fue considerado un gobierno personal y autoritario. Dentro de su gestión podemos destacar de que se emprendió un vasto programa de reformas que abarcaban distintos aspectos. Entre estos podemos mencionar la economía, la iglesia y también lo que es la educación. También fundó el Banco Hipotecario, creó la Escuela Politécnica y realizó lo que es el Cementerio General de Guatemala. Cuando hablamos o si nos basamos en lo administrativo y legal, podemos mencionar que se promulgaron el Código Penal, el Fiscal y el Código Militar. Asimismo, también se crearon los departamentos de Retauleu y de Baja Verapaz. También se estableció la educación pública y gratuita para todos. Entonces, recordemos los momentos en los que fue despojado el pueblo indígena. El primero, recordemos que es durante la invasión española. Aquí el pueblo fue esclavizado, fue asesinado y encima de eso despojado de sus propias tierras. Todo esto para poder realizar la extracción de oro y también otros productos necesarios para poder enriquecer a la corona. El segundo despojo lo viene a sufrir en el siglo XIX, esto en el año de 1871, durante la Reforma Liberal. Es aquí cuando Justo Rufino Barrios
logra reformas políticas y económicas que favorecían a los ladinos, siendo esto plenamente perjudicial para toda la comunidad indígena. Aquí eran despojados de sus tierras y estas eran vendidas a los alemanes. Los alemanes llegaron a ocupar en el siglo XIX 3/4 partes del departamento de Alta Verapaz. También se constató de que los campesinos huían de los finqueros, pues no querían ser agarrados por los mismos porque eran obligados a trabajar en las plantaciones y en los cultivos de café. La comunidad indígena fue considerada como un problema y para poder resolver este problema era necesario ilustrarlos o civilizarlos, lo cual significaba prácticamente la eliminación de su entidad cultural y su independencia económica. Entonces, todo esto lo realizaban con el pretexto de la educación y de su incorporación dentro de la sociedad. Justo Rufino Barrios opinaba que un alemán valía 200 campesinos, lo cual era un hecho muy lamentable. En relación con el derecho a la restitución o reparación, el gobierno del 2003 creó el Programa Nacional de Restitución. Este programa fue creado por un acuerdo gubernativo por el presidente de la República, que en ese entonces era el presidente Alfonso Portillo. El gobierno creó el Programa Nacional de Resarcimiento como respuesta a las recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Este programa contempla 5 medidas de reparación que son restitución material, indemnización económica, apoyo psicosocial y rehabilitación, dignificación de las víctimas y medidas de restitución cultural. Sin embargo, solo se ha resarcido a un 20% aproximadamente de la población, y en los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, el Programa Nacional de Resarcimiento ha enfrentado un progresivo debilitamiento. Esto debido a la baja asignación presupuestal. Probablemente, si los programas de reparación estuvieran a cargo de las autoridades indígenas, los resultados serían diferentes. Esto porque las autoridades indígenas saben lo que las comunidades necesitan y aparte de eso, las comunidades confían más en autoridades indígenas que en las otras autoridades. Las garantías internacionales. Cuando por primera vez la Organización Mundial ha dado reconocimiento universal de los derechos de los pueblos indígenas, se crearon mecanismos, legislaciones y garantías internacionales de derechos humanos dedicados a la protección de los pueblos indígenas, en los cuales mencionamos 1. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este reconoce la nación guatemalteca con un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Segundo, los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos, ahora es el Consejo de Derechos Humanos, tiene la obligación de recibir las denuncias de violaciones de derechos humanos y se comunican con los gobiernos para tratar de acabar con ellos. Tercero, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Es un espacio nuevo y energético que los pueblos indígenas poseen para exponer sus inquietudes y formando en gran parte por sus miembros pertenecientes a sus propias comunidades. Cuarto, el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Realiza un estudio con el fin de fomentar la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Quinto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Permite adoptar medidas especiales en beneficio de personas o grupos raciales o étnicos desfavorecidos, pero debido a que la legislación nacional, que no está en armonía con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, hacen que se profundice la discriminación racial. Sexto, la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Ofrece una oportunidad única de examinar las inestables contribuciones de los pueblos indígenas al desarrollo político, económico y social y espiritual de nuestras sociedades en todo el mundo, así como los retos con los que se enfrentan, en particular el racismo y la discriminación racial. 7. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, afirmando que el respeto a la diversidad de culturas, la tolerancia y el diálogo y a la cooperación en un clima de confianza, de entendimiento mutuo,
son uno de los mejores garantes de la paz y de la seguridad internacional. 8. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas trata de proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas como un medio de asegurar la viabilidad como pueblos, reconociendo al mismo tiempo sus derechos individuales que figura en el derecho internacional de los derechos humanos. Correspondiente al proteger el despojo, podemos mencionar los siguientes artículos. El artículo 26 tiene derecho a sus tierras, a poseerlas, a utilizarlas y a desarrollar con ellas su propiedad tradicional. Artículo 27. Reconoce y adjudica los derechos de los pueblos indígenas con relación a sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han ocupado. Artículo 28. Tienen el derecho a la reparación y restitución, de ser posible una indemnización justa y equitativa de tierras. 9. El Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Correspondiente al derecho del despojo, podemos mencionar los siguientes artículos. El artículo 14 reconoce el derecho de propiedad y posesión de tierras. Los gobiernos toman medidas y los procedimientos necesarios. El artículo 18. La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos. Función de los pueblos mayas. Guatemala está en la cúspide de los movimientos sociales. Después de décadas de graves crisis provocadas por conflictos armados internos, los conflictos armados internos han mostrado los rostros más aterradores del país. Los gobiernos han tomado diversas acciones para promover la agenda neoliberal de diversas formas, logrando así que el país se libró del atraso de largo plazo. En los últimos años han resurgido fuerzas sociales que habían sido excluidas en la historia de la sociedad guatemalteca. La población maya propició la formación de una amplia gama de movimientos sociales en el país, mayormente en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché. Guatemala ha reconocido oficialmente 24 etnias, 22 de ellos son mayas y el resto son garífuna y xinca. Desde inicios del siglo XXI han fortalecido en diferentes puntos del país el otorgamiento de concesiones mineras, la promoción de proyectos hidroeléctricos y el desarrollo de monocultivos, como la palma africana o caña de azúcar. Ante esto sorprende la claridad y comprensión histórica del diagnóstico de los mayas occidentales. Sobre el momento actual, escuchamos su explicación de las voces de hombres y mujeres que actualmente están pasando por una cuarta privación. En sus propias palabras, el primero comenzó con la llegada de los españoles y su saqueo de nuestras tierras. El segundo corresponde a la privación de tierras por parte de nuestros pueblos y al trabajo forzoso impuesto por las grandes plantaciones en los siglos XIX y XX. La tercera privación se debe a la destrucción del conflicto armado interno que vivimos desde hace más de 30 años, a fines del siglo XX. Los mayas entendieron los problemas de los que afectaban. No solo protegían el agua, a los cultivos, sino que se centraban en la defensa de todo el territorio. En definitiva, el territorio lo es todo para ellos. Es el mundo natural, la espiritualidad, las tradiciones, costumbres
y a la gente. Si bien la historia de Guatemala se caracteriza por el dolor, la injusticia y la opresión, su gente ha logrado generar organización y esperanza. Su experiencia en los últimos años nos ha hecho más que convencidos que de los pueblos indígenas que resistieron, actualmente se están consolidando como uno de los principales guardianes del territorio guatemalteco. En Guatemala y en América Latina se puede ver y sentir su lucha. Mi nombre es Jacobo López García, para nosotros es un gusto tenerlos acá. Esta es una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica, por lo tanto Cacalicabac está escrito en el idioma quiché, que quiere decir piedra parada. Tenemos alrededor, al contorno de lo que es el parque, 6 altares: Pan, Ish, No, Siquín, Tijash, donde siempre el guía espiritual de cualquier parte del país viene a realizar su ceremonia maya. Tenemos influencia olmeca con cultura maya, porque estamos entre dos fronteras, entre México y Guatemala. Y recuerden de que aquí fue uno de los corredores de comercio, su ruta totalmente hasta la parte de Tikal, hablándose así en el periodo clásico. Estamos ubicándonos lo que es el altar no, el alterno del original, donde se van a hacer las ceremonias mayas, va a ser en este lado, para no manchar los originales. Es el propósito de cada altar de la ceremonia mayas. El no es para sabiduría. La estela alita que vemos acá y el altar número 48. El cacao, si ustedes pueden observar lo que es la plantación de cacao que tenemos acá, es la moneda oficial de nuestra cultura. ¿Sí? Hoy en día el chocolate que se presenta en algunas ocasiones en algunas ceremonias mayas. El altar que vemos acá tiene 16 glifos diferentes uno del otro, que pudieron haber sido los 16 gobernantes o los 16 pueblos que se establecieron en ese entonces. En esta tarde vamos a realizar el cuestionario a don Jacob. Don Jacob, buenas tardes. Para usted, ¿cuál fue el comercio que manejaban los mayas? El comercio que manejaron era la lítica, la obsidiana y el jade. Muy bien. La segunda pregunta que le voy a realizar, ¿cuál fue el idioma predominante del pueblo maya? El idioma predominante del pueblo maya era el protomaya, era la raíz madre del idioma. Como tercera pregunta, ¿cuáles son las facetas de la cosmovisión maya? Parte de lo que es, lo que cuestiona lo que es parte del inframundo, el mesomundo y el supramundo. No sé si saben ustedes, pero de por sí los mayas anteriormente con esto se curaban, para mantener la piel más joven, más hidratada, sin necesidad de alguna crema. Entonces también este árbol es el único aquí en Guatemala que de hecho sus frutos crecen del tronco hasta las ramas más gruesas. También sus raíces, este árbol tiene el privilegio de absorber de las plantas vecinas. Lo que más se cosecha a la par de esto es el banano y el café. A la hora de tostar nuestra semilla le vamos a sentir sabor a café, ya sea banano, no siempre chocolate. Lo que es hierbas mayas, esto nos ayuda a quitar lo que es la caspa. Romero es para lo que es el frizz. Caléndulas son vitaminas, chocolate es un aclarador, poco es restauración, café, esto nos ayuda a desenredar brillo, le da brillo y crecimiento al cabello, chocoacondicionadores. La cosmovisión maya es una forma de vida. Específicamente una ceremonia maya es, por excelencia, el medio de comunicación con la abuela luna y el padre sol propia de la cosmovisión maya. En el propio idioma maya es un toj, y el toj es un agradecimiento. ¿Un agradecimiento para qué? Para empezar por la vida. Le damos gracias al aire, al hermano animal le damos gracias, la piedra es nuestro hermano, el árbol nos da vida, las estrellas son nuestros hermanos.